necesitamos justicia. Llega el programa que nadie esperaba, pero todos necesitaban. Los verdugos. Aquí ajusticiaremos las promesas incumplidas y desenterraremos lo que unos cuantos no quieren que sepas. En lo personal, don Manuel, ¿cómo va este asunto de la polémica causada por sus propiedades, por las empresas? Ajá. Pero... Porque en los verdugos nadie escapa de la sentencia. Una verdadera chinga, una madriza a todos los partidos de oposición. El fundador de la izquierda, de la oposición al PRI, hoy... Con la precisión de un juez y el humor que a ellos caracteriza, nuestros verdugos, Jaime Velázquez y Omar Aguilar, te traerán la justicia que todos merecemos. Voy a trabajar para lograr esto. No tiene ningún antecedente. Para toda esa bola de c***os, llegó la hora de enfrentarse a la realidad. Porque en política la verdad duele, pero aquí duele de risa. Los verdugos. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, madrugadas, dependiendo a qué hora esté viendo este programa de Los Verdugos. Soy Omar Aguilar y en esta ocasión, como se acaban de dar cuenta, tengo a dos personajes que regularmente los saludamos y están atrás de cámaras y ya están nerviosos. Mira, ya me volteé a ver. Edgar Franco, para que lo conozcan, y Emiliano Velázquez, que son los artífices de muchas cosas que están atrás de la producción de los videos. Hoy, los verdugos mayores, Jaime Velázquez y un servidor, decidimos sentarlos precisamente en estas sillas para que verduguen un rato. Y es que he de confesar que hace ratito ahí atrás, en el área de edición, empezaron a tener una charla que se me hizo muy interesante y por eso decidimos traerlos aquí y usted los pueda escuchar, los pueda analizar, porque son percepciones de las nuevas generaciones. Y hablo de generaciones que tienen 30 años o menos, 30 años o menos, básicamente. Y que empezó simple y sencillamente con una pregunta. Y antes déjeme saludar, Edgar Franco. Hola, bienvenido. Omar, Emiliano. Emi para los brothers, ¿no? Ya es Emiliano. Don Emiliano. Déjeme decirle que yo lo conocí cuando tendría unos 8 o 7 años. Entonces, véalo, ya creció el muchacho. Pero yo quisiera que retomaran esta charla, que de verdad se me hizo muy interesante porque hoy en la mañana precisamente hablaba con unos amigos y decíamos que tal vez en 1 o 2 generaciones podamos perder muchas de las cosas que hoy todavía son tradición. Por ejemplo, ¿no? Una señora decía, oye, pues es que, ¿quién de tu casa sabe preparar mole como era antes? Nadie. Mi abuela se preparaba con 1 o 2 meses de anticipación para ir comprando los distintos chiles, todos los ingredientes y tener todo un ritual que va pegado a una ceremonia que es la bienvenida de los fieles difuntos o de los muertos y la despedida. Y que ahí caigo con ustedes porque la charla inició preguntándose uno al otro si creían en una religión. Yo quisiera empezar esta charla y dejarlos para que tomen el programa y no tomen otras cosas. Tomen la plática. ¿Creen en una religión, Edgar? ¿Crees en una religión? Por supuesto, 100% católico, como le comentaba aquí Emiliano hace rato. Desde que tengo conciencia, unos 7, 8 años. De acompañar, de que a mí me nació acompañar a la abuela a misa todos los domingos a las 7 de la mañana con todo lo que ello implicaba, que era pues, levantarse temprano, por supuesto, y de ahí viajar hasta la iglesia de la Soledad a escuchar la misa de los domingos, por ejemplo. Y desde ahí he tratado de que sea una constante en mi vida, pero por decisión propia, no como sucede muchas veces dentro de las familias católicas tradicionales, que es por imposición de que es domingo y tenemos que ir a misa a las fuerzas porque y ahí viene el tema de las amenazas, ¿no? Porque si no, Dios se va a enojar contigo y te va a castigar. Que creo que y hasta donde yo lo entiendo no debería de ser así. Es más un tema de que te nazca a ti como persona buscar ese tema de refugiarte en la fe, de meditar a través de la fe. Sí, claro. Bueno, yo pienso que para mí la religión es más bien una guía, una estructura moral.
creer en la religión es una pregunta, creo, un poco ambigua. Porque pues la religión existe, ¿no? No hace falta que la creas. Más bien la pregunta es si crees en Dios. En un Dios. O en el Dios, en este caso, precisamente católico. Yo pues estoy en una etapa de descubrimiento. Llegué a una conclusión de que no tengo ninguna duda de que existe Dios. Lo platicábamos hace rato. No por una cuestión de que exista un ser diferente a nosotros, a lo mejor otra especie de ser, sino más bien que el concepto de Dios en mi cabeza existe, ¿no? Y las ideas son tan reales como las cosas tangibles que podemos tocar, las botellas, la mesa. Una idea, una emoción, tiene la misma jerarquía para mí en el nivel de existencia que cualquier objeto físico. Es más, incluso para mí las ideas son más poderosas, incluso más fuertes que los mismos objetos. Porque tú puedes ver, por ejemplo, una cámara, una silla, pero si tú no le atribuyes un valor a ese concepto, no vale nada. Claro. No tiene ningún sentido. Pero tú ves una cámara y tú piensas en un dispositivo que graba y le das un valor y le asignas un concepto, una idea, y entonces es que toma un valor. Entonces, para mí las ideas están por encima de la realidad física. Entonces, la idea de Dios en sí misma, como un ente unificador o como un motor primero del universo, es indiscutible para mí. Y ya el tema de qué religión profesas, en qué Dios quieres creer, en qué idea de Dios quieres creer también, porque al final de cuentas Jesucristo, Alá, Buda, son ideas de un Dios, o sea, son representaciones de conceptos y estructuras morales. ¿Tú crees entonces, hasta donde te entiendo, en la existencia de un Dios, pero ahora sí que dentro de tu cabeza, como una idea, no lo ves como un ser celestial, por llamarlo de alguna forma, un ser físico que existe en alguna parte del universo, digamos, o en alguna otra dimensión de la que pues hasta ahorita no podemos acceder a ella, sino como una idea que vive dentro de tu cabeza y que como un principio de una filosofía, la que tú quieras, pues rige ciertos comportamientos que los que tú te desarrollas. Realmente, para mí Dios es un concepto tremendamente humano. Habría que ver si podríamos preguntarle a los animales si creen en Dios. Sino, a lo que me refiero es que es un concepto exclusivamente humano, ¿no? Uh-huh. Que fue creado del ser humano, pero no por eso quiere decir que sea ficticio o que sea parte de un concepto mitológico o que no exista. Lo que yo pienso es que no porque algo no exista en un plano físico, o a lo mejor un plano físico comprobable por el ser humano, significa que no exista, ¿no? Digo, ahí podríamos entrar en muchas cosas que tienen que ver con temas científicos, pero antes de entrar a eso, creo que esta percepción que tienes tú de Dios es una de las máximas dentro de la religión católica, que dice, bendito aquel que cree sin haber visto, ¿no? Entonces tú sí crees, no lo has visto, y que pues podríamos decir, pues es que de las personas que viven, de acuerdo a las anécdotas, si quieres llamarle de alguna forma, a la Biblia, a los testimonios, pues nadie de los que está vivo lo ha visto, y dentro de la misma Biblia se establece así que ningún ser humano que viva va a poder ver a Dios, claro, ¿no? Incluso yo iría un paso más allá de eso. Yo no creo que Dios exista. Yo sé que Dios existe. Y es parte también de una doctrina que se llama el gnosticismo, que precisamente viene de la palabra gnosis, que significa... es que hay varias definiciones, ¿no? Porque puedes decir que gnosis es conocimiento en griego, o episteme también es conocimiento, pero ahí hay un problema de traducción. La gnosis no es necesariamente nada más ser consciente de algo, sino como reconocer su existencia, indiscutible. Y el gnosticismo es eso, ¿no? No solamente creer, porque creer es... O sea, va más allá. Sabes que existe.
¿Por qué sé que existe? Porque todas las cuestiones que yo he reflexionado sobre el universo, sobre la vida, para mí concluyen en que debe de existir la idea de Dios. No necesariamente pues un señor así con barba, de ojos azules como lo pintan, pero sí la idea de un ente, o no un ente, sino como un concepto unificador del universo, ¿no? Y como parte de estas ideas, ¿no crees que también sea una necesidad primitiva de nosotros como seres humanos el buscar a quién atribuirle, y que creo que así ha sido a lo largo de la historia, a quién atribuirle las cosas que no logramos entender, que no logramos darle una explicación científica? Sí, claro, eso también. Yo separo mucho la ciencia de la religión, no porque sean cosas opuestas, sino porque la ciencia invariablemente es determinista, ¿no? O sea, es o no es. Esto funciona así o no funciona así. Pero la ciencia es una mecánica que está limitada a la percepción humana, ¿no? Y pues también sería un poco egocéntrico pensar que toda la existencia, toda la realidad que nos rodea está limitada a nuestra percepción. Yo creo que hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento y de nuestro raciocinio. Algo puede ser y no ser al mismo tiempo. Hay un ejercicio en física que precisamente ahorita que hablabas de la percepción, voy a entrar en lo más burdo, no recuerdo bien exactamente cómo es. De la doble rendija se llama. De la doble rendija, en donde tú observas el fenómeno y se comporta de una forma, pero lo dejas de observar y que ahí es donde no sé cómo se mide o cómo obtienen esa información, pero ya se comporta de otra forma muy distinta a cuando tú estás observando este ejercicio, este fenómeno. Sí, según yo lo que es que pasan un electrón por una especie de rendijas y cuando tú mides, porque para medir un electrón es muy difícil, no lo puedes observar. Un electrón es más chico que la mínima longitud de onda en la que puedes observar un... O sea, no lo puedes ver con microscopio, pues es imposible. Entonces lo que hacen es miden dónde hay más probabilidad de que esté un electrón. Y cuando pasan ese cierto electrón en varias rendijas y lo detectan, el electrón se comporta como una partícula. Pero cuando no lo detectan, se comporta como una onda. Ándale. Es como si estuviera en varios lugares al mismo tiempo. Lo cual es completamente contradictorio con las cosas que nosotros vemos a nuestra escala, a nuestra vida diaria. Dos cosas no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Sin embargo, la física cuántica ha demostrado que es así. Y de hecho, de ese mismo experimento sale una teoría física que se llama el universo participativo, en donde el humano es el eje de toda la existencia. O sea, como nosotros somos capaces de ver el universo, somos, digamos, el instrumento de medición del experimento, el universo se colapsa entre nosotros y por eso es que existe. O sea, el universo existe porque nosotros podemos observar. Percibir. Pero pues es una teoría que tampoco está comprobada, pero pues que suena muy romántica, ¿no? Muy bonita. Y entrando a eso y hablando de la existencia de Dios y eso y algo que te planteaba hace rato, ¿no crees que debió o debe de existir? Bueno, sí, más o menos lo crees. Existir un ser, un ente, un arquitecto, lo que quieras, que haya planeado cómo se compone la vida desde lo más elemental de las partículas, de los átomos, de todas las cosas, hablando ya más a grande escala, hasta la misma posición de la Tierra que decíamos hace rato. Si está 5 centímetros más hacia el lado que tú quieras, pues nos estaríamos friendo por las ondas solares, pues por el calor del sol, ¿no? Pero también lo que decía, si la fuerza de gravitación fuera de una magnitud de, ¿cómo se mide? 1% menor, pues no podría garantizarse la vida de nosotros como seres humanos aquí. Pero también si fuera un 1% mayor, pues lo mismo. Entonces estamos exactamente donde tenemos que estar, como debemos estar para que se pueda garantizar la vida. Sí, pareciera que
que todo está hecho para que nosotros podamos estar habitando aquí, ¿no? Es el gran diseño que dicen, ¿no? Sí, esa es una muy buena, es un muy buen argumento a favor como de la existencia de un creador. Pero también hay que tomar en cuenta que los seres humanos somos muy malos para calcular probabilidades. No, nosotros creemos que esto es probable o esto no es probable, pero realmente es que en el universo suceden tantas cosas al mismo tiempo, hay tantos procesos simultáneos, que las coincidencias y las casualidades que a nosotros nos pueden parecer extraordinarias. Lo aleatorio de todo lo que sucede, ¿no? Precisamente es algo normal, ¿no? Es más o menos como esto que dicen, que pones a 100 monos a escribir en una máquina, para la redundancia, de escribir, y por un tiempo ilimitado en algún momento te van a escribir una novela de Shakespeare, ¿no? Y de hecho hay un ejercicio ya para quienes están en TikTok en donde pues hay un güey que mete el algoritmo para meter los caracteres que quieras y en algún momento, creo que tarda como 8 segundos en escribir la primera línea con la que empieza, no me acuerdo qué libro. Uh-huh. Pero pues es ese tema de lo aleatorio que sucede. Ese tema es muy interesante. También yo lo he escuchado con el número pi. Bueno, también es como una definición de lo que es el infinito, ¿no? Porque, por ejemplo, los decimales de pi, 3.141599, son infinitos, ¿no? Uh-huh. Es un número irracional infinito. Entonces, dentro de esos decimales de pi, si tú le asignas un carácter, una letra a cada número, en algún punto va a estar escrito el Quijote, va a estar escrito toda tu vida, va a ser escrito lo que desayunaste hoy. O sea, nada más es una idea, para darte una idea de qué tan grande es el infinito, ¿no? Porque si agotas todas las posibilidades, todo es posible. Claro. O sea, ahí la única variante es el tiempo. Y dentro de esa aleatoriedad y de esta percepción que tenemos nosotros de un ser divino, un Dios, ¿crees que seamos los únicos en el universo? Yo creo que no. Yo creo que no, pero también hay una paradoja que se llama la paradoja de Fermi, que precisamente toca ese tema porque dice, hay 100,000 millones de galaxias en el universo observable, ¿no? Y cada galaxia tiene otros 100 millones de sistemas solares. Uh-huh. Entonces es prácticamente imposible que no exista vida inteligente afuera. Pero entonces, ¿dónde están? Esa es la paradoja de Fermi. O sea, tantas estrellas, tanto espacio, ¿y dónde están? ¿Por qué no hemos tenido contacto con ellos? Y esa sí es una verdadera historia de terror a propósito de octubre. Digo, si somos los únicos en el universo infinito, no mames, qué miedo. Desperdicio de espacio, ¿no? Pero si no, pues también qué miedo, ¿no? Que en algún momento vayan a llegar, que no sea en un plan amable, sino lo más hostil que pudiera pasar. Sí, eso sería lo más incluso probable, porque el agua, según lo que yo tengo entendido, es el elemento más escaso del universo. Y nosotros pues tenemos un chingo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sería como la opción más probable. También había escuchado otra teoría sobre que nuestra capacidad de raciocinio no es suficiente para entender civilizaciones mucho más avanzadas. Por ejemplo, para nosotros, para los monos, nosotros somos... o sea, ellos no entienden que tenemos una civilización, que tenemos un lenguaje, que dominamos prácticamente el mundo. No lo entienden, no está más allá de su comprensión. Entonces yo escuché una teoría de que puede ser que ya estén aquí, pero que nosotros no nos demos cuenta de que están aquí porque no somos capaces de entenderlo. Había visto una parecida que decía, a lo mejor, sí, bajo esto que tú planteas, somos nosotros como pues un área natural en el espacio protegida. No sé, hay una isla en el mundo
donde los habitantes pues nunca han tenido contacto con el mundo exterior, es decir, no saben de la existencia de vacunas, de la televisión, del teléfono, pues porque nunca han establecido ese contacto, porque así se decidió en las esferas de poder de no intervenir en el desarrollo de esa isla, que es algo que también puede pasar ya hablando en un plan intergaláctico, si quieres, ¿no? Sí. Que han decidido, nosotros no nos vamos a meter ahí, dejen que evolucionen como sea, es una especie de área natural protegida y de aquí para allá nosotros naranjas, ¿no? Sí. Eso también está... Sí, sería muy interesante sí ver como un choque de civilizaciones. Me gustaría mucho ver cómo han evolucionado también en cuestión interpersonal, cómo viven en sociedad otras civilizaciones, porque nosotros los seres humanos somos muy emocionales, ¿no? Nos regimos principalmente por las emociones y por la razón. Pero no necesariamente cualquier tipo de vida inteligente debe ser así, ¿no? A lo mejor no sabemos si las emociones son una cuestión meramente humana o viene del desarrollo intelectual de una especie. A lo mejor otras especies de otras civilizaciones tienen más desarrolladas las capacidades emocionales, son más empáticos, son más pacifistas incluso, ¿no? Que nosotros que somos muy bélicos y nos matamos entre nosotros. Y el también saber, ellos creen en una deidad como nosotros, o en qué... O a qué atribuyen exactamente las cosas que pues hasta el desarrollo que tengan pues no logran todavía descifrar, comprender, ¿no? ¿En qué creen? Sí, sería muy interesante ese choque cultural, ¿no? Pero pues sí, digamos, a lo largo de la historia no hay registros de que haya habido contactos con extraterrestres. Hay algunos que dicen, ¿no? Que construyeron las pirámides. Incluso hay otros que dicen que los sumerios... es que hay unas figuras de los sumerios que son como hombres mitad pez, mitad animales, y que eran como seres muy altos, incluso que los pintan. O sea, se pintan a ellos mismos, se esculpen a ellos mismos, pero también a los como seres que ellos llamaban superiores, que eran los Anunnakis, sumerios. Y mucha gente cree que esos eran como alienígenas que venían, o que eran como seres de otro planeta que venían y nos brindaban conocimiento. Y eso, y precisamente justo en Sumeria, en Mesopotamia, es donde surge la civilización como la conocemos. Sí, claro. Porque ahí surge la escritura y eso hace que evolucione la civilización de una manera, pues, exponencial. Sí, que debieron haber pasado años de empezar a establecer un lenguaje y que ese lenguaje pudiera ser plasmado en un tema de grabarlo en la ponerle en la arcilla, en lo que quieres, ¿no? Símbolos. A darle significado a esos símbolos. A las palabras, ¿no? A darle un símbolo a una palabra que significa algo. Y ese es como un avance tecnológico muy fuerte y que sospechosamente se dio ahí, ¿no? Muy casual. Hablando de las casualidades que nosotros vemos como casualidades, pero que también es otra teoría que tenías, ¿no? De que ya todo está determinado desde un principio y no lo que pareciera que para nosotros es un libre albedrío, pues en realidad ya estaba pues, marcado que así tenía que suceder, ¿no? Sí, es lo que plantean algunos físicos. Hay una corriente física que se llama determinismo, que pues básicamente es eso. Es como si el universo fuera una gigante partida de billar, ¿no? Tú le pegas a una bola y esa bola rebota con otras y el movimiento ya está sentenciado desde que tú lo golpeas. No puede cambiar, ¿no? Porque ya son las leyes físicas las que determinan el movimiento. Entonces, si tú lo extrapolas a la realidad en la que nosotros estamos y rebobinas, digamos, el tiempo muchos años, 13.800 millones de años, pues todo estaba condensado en una masa, en un mismo punto, ¿no? Y de repente, pues hubo una gran expansión, que es lo que se le conoce como el Big Bang. Y ese movimiento de partículas, si nosotros pudiéramos analizarlas cada una y determinar en dónde van a chocar y qué van a formar, pues entonces seríamos capaces de predecir el futuro, de saber qué es lo que va a suceder, ¿no?
Obviamente necesitaríamos una capacidad de cómputo inmensa, infinita, yo creo. Pero desde el punto de vista de la física pura, es posible, ¿no? Porque tú puedes determinar si yo le pego a esta botella con cierta fuerza, en cierto ángulo, siempre va a ir al mismo lugar. Yo creo que mejor no le pegue. Y No sé mejor por la qué abrimos, mejor ¿no? la abrimos porque no sé para qué la tienen aquí. Omar, si nos pudieras decir para qué tienen las botellas aquí, mejor la abrimos, ¿no? Y cambiamos esa determinación que tenían de que no la Exacto, abrían, que la tenían aquí y mejor... O a lo mejor ya estaba determinado que la que nosotros le íbamos a abriéramos, ¿no? destapar, ¿no? Y que este iba a ser el último programa porque íbamos a hacer un desmadre. No sé, Gabriel, si nos puedes regalar ahí Adelante. unas copitas, échalas. Las vamos a cambiar esa determinación o vamos a seguir esa determinación, no sé. ¿No? Pues sí, es muy interesante. Mira, hasta parece el Santo Grial El Santo hablando Grial. precisamente de temas religiosos. Lo encontramos, estaba aquí. Es en Mezcal Jicotenca. Cuesco, patrocinador oficial de los verdugos. Huele chida. ¿Pero cuándo terminamos? Pues sí, es un tema muy interesante, da mucho de qué hablar. Yo creo que hasta cierto punto incluso es crucial para el ser humano, ¿no? Entender de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Es fundamental. Siento que... Pues es que de eso ha tratado mucho el tema de la historia, ¿no? Y hay un montón de historia, años más bien, en temas de historia que están perdidos. Y que haciendo una revisión ahorita, pues sí como que te saca de onda, ¿no? Yo hace no mucho leía un libro de historia de Oaxaca de un arzobispo, José Antonio Gay. Mm. El libro lo redacta en 1800 no sé qué. Salud. Salud. Y a la salud de que nos estén viendo o escuchando. Y decía que a la llegada de los españoles aquí en Oaxaca y en una revisión que hacía él de ciertas costumbres que se realizaban en lo que ahora conocemos como Oaxaca, pues se encontraron con huesos enormes que daban pie a entender que en algún momento existieron los gigantes, ¿no? Sí. Y a partir de esta revisión que él hace, él establece una teoría en la de pues, por qué desaparecieron. Pues porque a lo mejor ya no tenían una forma de sostener su capacidad de alimentación, o las mismas personas ya de tamaño normal, por llamarlo de alguna forma, pues los fueron excluyendo de las sociedades, que es como empezó a funcionar mucho, pues por así que las comunidades, ¿no? Estableciéndose estas sociedades que mejoraban y aceleraban un poco el desarrollo de las comunidades. Entonces, al ver pues expulsados de estas mismas, estos pues ya fueron pues, no fue posible que se siguieran desarrollando y que siguieran coexistiendo a la par de los seres humanos normales, ¿no? Entonces, te digo, hay de historias que dices, no sabemos un montón de cómo pasaron muchas de las cosas, pero pues tratamos de, en la teoría, pues de ver por dónde pudieron venir las cosas, ¿no? Sí, yo creo que un poco igual fuera de... Obviando un poco este ámbito un poco conspiranoico, de teorías de la Atlántida y todas esas cosas, yo sí creo que hay como un gran hueco en la historia Pero enorme. de documentación. O sea, porque a nosotros crecemos en este mundo y nos dicen, pues estás en el año 2024, ¿no? Y ya. Y tú, pues te la crees, ¿no? Obviamente dices, pues ¿quién va a dudar de eso? Y hay documentación de hace 100 años, hace 200 años. Pero llega un punto de la historia en donde ya no tenemos este sustento de decir, esto pasó aquí, así que ahí está el documento. O sea, llega un punto de la historia en donde siento que hay como información perdida. Si no me equivoco, si es así, no me acuerdo si es un mes el que se pierde en la elaboración de los nuevos calendarios, o un año, o una cierta cantidad de años, ¿no? O de tiempo, una unidad de tiempo, la que se pierde y que deciden saltársela o no mantenerla en los registros de la historia. Y el tema es qué pasó allá, qué es lo que sucedió o por qué. Sí. Pues precisamente justo hablábamos de eso el otro día también, ¿no? Que, pues, te digo, nosotros pues nos educan bajo un sistema educativo y nos dicen las cosas que ellos quieren que nosotros creamos, ¿no? Ese es otro tema. Hablan también... Él estaba leyendo un libro de Zunzunagi,
de Miguel Zunzunegui, no me acuerdo cuál es bien su nombre, que es un historiador mexicano que pues habla de precisamente este libro que habla de los mitos que nos dieron origen y habla de cómo en la escuela pues nos enseñan que existen los niños héroes, que no sé qué, y en ese libro pues va desmintiendo todo eso. Habla, por ejemplo, también de, ahora que es tema también lo de la conquista, pues cuando conquista España México, pues no existía ni México ni existía España, ¿no? Existía en los aztecas, que oprimían a todos los demás pueblos de Mesoamérica, ¿no? Exactamente. Y es Cristóbal Colón con el ejército. Que eran 200, 300 españoles, por llamarlos de alguna forma, que se unen a pues todos los ejércitos de los oprimidos, ¿no? Y en donde es España, que es la península ibérica, estaba el reino de Castilla. Exactamente. No existía España como tal. Pero nosotros nos educaron de esta narrativa para tener una cierta tendencia hacia algo. O sea, hay una razón por la cual nos enseñan esto. Como mantenernos... ¿Cómo llamarlo? Pues no humillados, sino... Es como es un síndrome de... De buscar al héroe. Ajá, exacto, como de hacernos las víctimas, ya. Totalmente, eso es. Igual nos pasa, siento, con Estados Unidos, ¿no? Como que aspiramos esa vida de Estados Unidos, el sueño americano, aspiramos ir allá, creyendo que allá se van a solucionar los problemas que hay aquí, y a lo mejor allá tienen un mejor sistema de salud, a lo mejor viven mejor, pero pues también tienen sus propios problemas, ¿no? El racismo impresionante, el clasismo ni se diga, o sea, ahí sí existe una diferencia brutal. Y en México hasta eso siento que pues somos comunidades más unidas. Más unidas, nos ayudamos entre nosotros, es como parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero pues nosotros, como nos enseñaron eso, como nos programan de esa forma. Que nos dicen que, mira, tienes que... Pues lo que hablamos hace rato también, de que tienes que estudiar, tienes que echarle muchas ganas, tienes que tener 10, tienes que entrar a tus 2 clases, a todas tus clases, y con eso ya tienes garantizado que vas a tener un buen salario para tener tu propia casa, para poner tu propio auto, para poder irte de vacaciones, cuando muchas veces pues no... O sea, el tema de los números en la escuela no refleja de verdad el talento que tiene la gente para muchas cosas. Totalmente. ¿no? Yo presiento que eso es como más una ilusión, ¿no? O sea, es lo que dicen, ¿no? Para buscar el sueño americano, pues necesitas estar dormido, ¿no? Ándale. Qué buena frase. Y pues, no sé, yo igual siento, el sistema educativo está diseñado para una acción en específico. Para mecanizar a la gente. Está diseñado para hacer un mecanismo que haga también lo que comentábamos. No sé qué tan bueno o malo sea, porque también sostiene a la sociedad. Sí, eso es... O sea, el mecanismo crea trabajadores que son al final de cuentas los que sostienen a la sociedad. Las personas que sobresalen de ese sistema... los que no, como que encajan en ese sistema son los que terminan haciendo otro tipo de cosas, pero nunca alguien que es así perfectamente bueno en la escuela y, o sea, siempre tiene esa mecanización ya interna, pues, ¿no? De hecho, hay una historia de Bill Gates que dice que él prefiere contratar, a la gente que es... huevona, pues la gente que es huevona busca cómo reducirse la carga laboral, ¿no? Y creo que al final de cuentas de eso se trata, de utilizar todas las herramientas que tenemos alrededor, pues para agilizar los procesos, pero pues muchas veces en México sobre todo, pues el tema de los horarios, pues dices, pues ¿para qué me voy a apurar si lo que va a pasar es que me van a dar más chamba? ¿No? Y pues, si no me apuro, pues hago una cosa al día y ya mañana hago la otra cosa y ya pasado hago otra cosa. Mientras que, no sé, es algo que creo que también, como tú, debería de cambiar, ¿no? Desde cumplir con ciertas tareas como puedas, pero cumplirlas y cumplirlas bien. Y con eso eficientas un montón de cosas, tienes una mejor calidad de vida y pues te das ahora sí que la oportunidad de vivir, porque es otra cosa de las que tenemos que mejorar, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de tener un tiempo extra
para hacer otras cosas aparte de trabajar o el tema de estudiar. Hay sistemas diferentes educativos, ¿no? Sí hay como, digamos, intentos. No creo que... Bueno, a lo mejor la educación pública sí todavía es más así, está más arraigada así. A lo mejor la educación privada todavía potencia un poco la creatividad de las personas, busca el desarrollo personal. Pero hay un tipo de educación, no sé si lo conoces, se llama Montessori. Que, sí ha habido. Que es, pues, básicamente un juego para niños, ¿no? O sea, yo estuve un año en Montessori y luego, curiosamente, tuve ese contraste de que al siguiente año fui a una escuela pública. Aquí a La Mújica, que está aquí como a 3 cuadras del estudio. Y es una diferencia brutal, abismal. O sea, yo en la escuela, cuando iba en el Montessori, no sentía que estaba estudiando. Yo no sentía que estaba aprendiendo. O sea, sí sentía que estaba aprendiendo, pero me refiero que no sentía que era una carga ir a la escuela. Porque yo iba y además te enseñaban muchas otras cosas de educación que son muy necesarias. O sea, cada que era la hora de comida, tú tenías que sacar tu mantel, tus cubiertos, tenías que ir a lavarte los dientes. Todos iban en fila a lavarse los dientes. Regresaban y mientras comían, pues todos platicaban. Comíamos todos en el salón, todos juntos y platicábamos. Y luego jugábamos y luego para inglés bailábamos y era muy diferente. Y luego entré a La Mújica y pues ahí los maestros pues te gritan, la típica que te jalan de aquí de la patilla, ¿no? De que ya, niño, siéntate. Sí, eso es, a mí me tocó verlo, pero ya hasta que entré a la universidad, o sea, desde preescolar hasta bachillerato, pues era de memorizar, de aprender, de memorizar, de aprender. Sí, muy mecánico el tema. Sí. Cuando tuve chance de entrar a una universidad privada, pues ya la educación es completamente diferente. Pero conoces a gente que va a educación privada de otras partes al interior de México, si quieres. Me tocó una chava que venía de Puebla. Pues la educación todavía es totalmente más diferente. Es una educación en la que te permiten o que te orillan a ti a pensar, a buscar enfoques creativos, a buscar otras formas de resolver ciertos problemas que aquí lo que en la escuela pública pues era más bien de memorizar. Y si no viene este paso, pues ya me trabé, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé cómo voy a resolver ese problema, ¿no? Sí, es lo que dicen. No te dejan desarrollar ese pensamiento crítico y de buscar soluciones a los problemas. Sí, o sea, digo, es lo que dicen, como que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia lógica, matemática, la inteligencia emocional, la inteligencia espacial. Hay personas que se les dan muy bien los deportes y no se le dan nada bien las matemáticas. Y tú estás en un sistema en el que te castigan si no se te dan bien las matemáticas, ¿no? Se te tiene que dar bien todo. Todo, ¿no? Porque si no... Pero hay jerarquías hasta cierto punto. Porque si te va bien en los deportes, educación física, pues todos sacábamos 10, ¿no? Sí. O sea, no hay un reconocimiento. Y no es como que haya un montón de atletas aquí en el país. Sí, exacto, ¿no? Todos 10 y ninguno atleta, ¿no? Sí. Entonces, siento que existe todavía en el sistema educativo, ya sea en el ámbito privado o público, una jerarquía por la cual se guían para decir si eres una persona apta, inteligente o no, ¿no? Si eres bueno con las matemáticas, pues eres inteligente. Si no eres bueno, pues más o menos, ¿no? A ver, ¿qué haces? Sí, pero hasta eso, hablando también de esos, yo siempre he creído que la habilidad lógica matemática es algo inherente del ser humano. No es una cuestión de algunos genios, algunas personas que se les da bien, sino es un proceso de razonamiento, ¿no? O sea, tienes X y tienes Y y haces esto y haces esto. Eso es un proceso lógico. Pero sí, digo, desde toda la ciencia y las matemáticas son las más... pues hablo más en general del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, me daba risa algunas personas que dicen, no, pues yo para qué voy a usar la fórmula general si estoy limpiando, no sé qué, carros, ¿no? O sea, ¿para qué voy a usar la fórmula general? Yo creo firmemente que las matemáticas te enseñan un procedimiento lógico, ¿no? Activan una parte de tu cerebro que hace que el funcionamiento lógico empiece a desarrollarse, ¿no? Entonces, aprender las leyes matemáticas no necesariamente las vas a usar, pero estás desarrollando tu cerebro de una forma lógica, ¿no? Si tú desarrollas las matemáticas, estás encaminándote
a un procedimiento más lógico, ¿no? Por pura, así que pues pura lógica, ¿no? Ya. Pero entre lógica y creatividad, ¿qué es lo que más se valora? No, pues es definitivamente la lógica, ¿no? Pero hasta eso Sí, también, la lógica. La lógica puede ser incluso creativa. Siento que no son a lo mejor dos opuestos, sino son como cosas que se pueden complementar, ¿no? Sí. Porque incluso dentro de las matemáticas, dentro de la rama de las matemáticas de la lógica, han habido muchas soluciones creativas a problemas que se pensaban que no tenían solución, ¿no? Entonces, la creatividad, siento que es más nada más unir dos conceptos que aparentemente no están unidos y formarlos en una creación, por eso es creatividad, porque creas algo de dos cosas que aparentemente no están unidas, ¿no? Y la lógica, pues nada más es como una serie de pasos, sigues una estructura y y ya, ¿no? Pero siento que es más, pues una... Son complementarias. Sí, son complementarias, Okay. ¿no? Pero, no sé, la educación en México creo que tiene mucho que cambiar, creo que tiene mucho que, o sea, de todos los ámbitos, de la forma burocrática, de las instalaciones, de la estructura en la que se dan las clases, de los maestros ni se diga. Siento que hay tanto que se puede hacer y que no se está haciendo, y a mí me da la sospecha que es porque eso es lo que ellos quieren. O sea, porque se tiene que garantizar esa base de la pirámide que tiene que estarle chingando todos los días en un horario de 8 horas de lunes a sábado, porque si no, no funciona todo lo demás que viene. Pues, para y suena algo conspiranoico, ¿no? Como de, pero es una realidad. Te quieren abajo, no sé qué, pero pues es verdad, ¿no? O sea, al gobierno no le interesa que el ciudadano sea consciente de lo que está haciendo. Y ya depende mucho de uno como persona si lo acepta o hace algo diferente. Creo que esto precisamente, el tema de que te inculquen que la educación es a la de a fuerzas para que vas a tener un futuro más próspero, con mayor dinero, mayor comodidad, se vino a romper precisamente con el esquema de muchas plataformas digitales, ¿no? Tú ves a chavos de 12, 13 años que son buenísimos precisamente en esto que decías, en la inteligencia de aeroespacial, y están ganando 1, 2, 3 millones de dólares al año porque son buenísimos para los videojuegos, claro, ¿no? O otra gente con otro tipo de talentos, pues que también se está llevando una lanísima, ¿no? Ayer veía el de una chava que tiene un Only, que se estaba metiendo ya sin impuestos y todo, unos $400,000 al mes. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú qué opinas del OnlyFans? Quiero saber. yo si fuera mujer, yo lo haría. ¿Sí? ¿Lo harías? Yo siento que es hasta cierto punto una degradación de la persona. O sea, no soy un santurrón, no soy moralmente superior a nadie, pero siento que sí es, pues, tal cual vender tu cuerpo, ¿no? O sea, y cada quien puede decir, sí, es mi cuerpo, ¿no? Sí. Pero no solamente te afecta a ti, ¿no? Porque vives en una sociedad. O sea, estás haciendo una degeneración de la sociedad. Eso es lo que aporta a la sociedad, una degeneración, una perturbación. No estás haciendo algo positivo por tu comunidad, por tu entorno. Es una cuestión muy egocéntrica. Yo creo que depende de cada uno, ¿no? De lo que haga. O sea, sí es vender tu cuerpo. Digo, no hay ninguna forma de cómo negarlo. Pero ya de a partir de ahí, lo que puedas hacer, el mensaje que puedas enviar es... Pues ya parece que depende de tu educación como persona, ¿no? Yo veía a esta chava que se llama Kareli Ruiz. Sí. ¿Lo ubicas? Sí. Que está embarazada, ¿no? Acá ahorita está embarazada. Que bueno, que estaban metiendo no sé cuánto dinero. Y pues de repente sí decía, oye, hubo un incendio acá, pues voy a ayudar allá con esto, con esto. Okay. O le escribí a alguien, oye, ayúdame, pues porque no tengo para terminar de pagar mi semestre. Y te decía, tenga, Iván. Y digo, sí, no, a lo mejor no es el ideal. No compensa tampoco. No, ándale, exactamente, pero sirve. Pero sí, bueno, al menos puedes verlo desde ese lado, pues, positivo, ¿no? Pero también está el otro que decías. Por ejemplo, hay una actriz muy famosa que se llama Lana Rhoades, algo así, que pues, vivió durante muchos años de hacer porno para, bueno, cine porno, no escenas pornográficas.
Y ahora pues que ya tiene una familia, ya formó ya tiene un hijo, una hija, no sé qué es, pues ya está buscando que Eliminen todo, se ¿no? eliminen o sea, ella ya va hasta los procesos jurídicos para que se elimine todo el contenido que en su momento le hizo ganar dinero y para el cual ella estuvo de acuerdo y tuvo que firmar un Pues sí, consentimiento, claro. ¿no? Entonces, es mucho de meterte a pensar si estoy de acuerdo, pues porque va a ser seguramente casi imposible que después elimines cualquier rastro de lo que hayas hecho y pues se va a quedar para la posteridad, para tus futuras generaciones, ¿no? Como este meme que dice, mira, tu abuelita se grababa, o no, tu mamá se grababa llorando en TikTok y aquí está el video y le decían, pero la tuya tenía OnlyFans y le enseñan la captura, ¿no? Eso es ya... son las consecuencias de muchas de las acciones. Sí, lo que decías ahorita me quedé pensando en que decías, pues hay varias personas con diferentes tipos de inteligencias y hay quienes sobresalen jugando videojuegos, hay quienes sobresalen con el OnlyFans, y siento que sí, es una realidad, pero también siento que justamente el problema del sistema es que esos son casos muy aislados. Hay mucha gente, yo conozco gente que tiene muchísimo potencial, pero que nunca fue explotado por el mismo sistema que te aplasta. Pues de que para sobresalir o llegar a un buen lugar tienes que tener los contactos necesarios, Sí. porque si no, Sí. no hay cómo. Sí, esa es una característica que tiene México, ¿no? Bueno, no sé si precisamente México o todo el mundo, pero pues siento que las oportunidades se dan para las personas que tienen las Los oportunidades conectes y el ya de dinero. por sí, ¿no? Sí, tienes O sea, razón. las oportunidades se dan para las personas con oportunidades que nacieron así. Yo creo que sí es un tema de México solamente como estado, como país, como estado. Pues porque en otras partes del mundo si ves que ya salió el güey que desarrolló esto, la persona que está impulsando esto, que sacaron nuevos negocios, que en plataformas digitales que les están generando un montón de dinero, no solamente a ellos como empresarios, como visionarios, sino que generan ya un tema de una economía local, por ejemplo, ¿no? Que permiten generar un montón de fuentes de empleo y garantizan que pues hasta incluso el mismo Producto Interno Bruto de su país pues vaya incrementando, pues porque han sabido detectar esos casos de éxito, esas personas que tienen ese talento para impulsar muchas cosas, los jalan y le dicen pues ahí te van, no te preocupes por el que vas a comer, en lo que vas a desarrollar tu proyecto, producto, servicio, lo que sea. Y explota y pues beneficia no solamente, vuelvo a insistir, no solamente a la persona como tal, al equipo que lo viene respaldando, sino ya permite generar pues que otras personas se puedan venir beneficiando de lo que sea que estén haciendo, ¿no? Y en México es algo que pues no, digo, Lalo la otra vez me contaba que aquí en México o en Oaxaca, no sé qué, estaba la niña con el IQ más alto, ¿no? Incluso más alto que Albert Einstein y eso fue hace 2-3 años y ahorita, Pues ya ¿dónde está la nadie, niña? ¿no? Sí. No, no claro. se logró para hacer ruido, pero pues más allá de impulsarle o meterla a que se pudiera desarrollar mejor o buscar unas formas de educación que supieran aprovechar y explotar su potencial, pues no, porque si no de otra forma ya estuviéramos hablando de ella. Sí, claro. Y ahorita me quedé pensando, hablando de otro tema, yo pues quisiera saber igual tu opinión, porque yo he estado intentando entender un asunto, un concepto que es, para ti, ¿qué es el ser mexicano? O sea, ¿cuál es la identidad mexicana que digamos, para ti? Lo que identifica a los mexicanos en cualquier parte ¿qué del mundo. podrías decir? ¿Qué es ser un mexicano? La algarabía y la calidez como personas. Ok. Es que yo estaba pensando que nosotros en México vivimos muy, muy aferrados Ujú. a nuestra cultura prehispánica, ¿no? Por ejemplo, incluso aquí en Oaxaca se habla mucho nota de lo más. ancestral, de lo de antes, de conservar las tradiciones. Y yo veo en otros lados del mundo que la cultura se desarrolla en ese momento, se desarrolla a la par. No están todo el tiempo pensando en lo que éramos En lo que fue. antes, en lo que fue. Y siento que en ese sentido México, Oaxaca está queda atascado, ¿no? Está atascado, no. Yo no siento que se genere nueva cultura. Están los alebrijes, hay un montón de cosas, ¿no?
pero no, yo no siento que se esté generando nuevas ideas. Es más, quien se atreva a hacer algo, lo tachan de que no, ¿cómo vas a profanar la cultura si hay que preservar los valores? Entonces, no sé, yo siento que por alguna razón en México como que nos hace falta un sentido de identidad. Por ejemplo, yo te digo algo. Yo no tengo raíces indígenas, que yo sepa, ¿no? Entonces, pues yo naturalmente que no me siento identificado con eso. Digo, ok, yo vivo aquí, veo esto, digo, está muy bonito, está muy padre, pero yo no me siento identificado con eso. Yo no formo parte de esa cultura por mi simple, pues porque nací hijo de alguien, ¿no? Entonces, ¿a qué me identifico yo? ¿No? Porque no hay una nueva cultura a la que yo me arraigue. Es esto que lo que dices, ¿no? La misma cultura no permite que haya una evolución de la cultura a la par de la sociedad y del entorno en el que vivimos. No sé si tienes mucha razón. Esto que mucho comenta tu papá y Omar, el de que, pues, por ejemplo, querían traer un McDonald's aquí al Zócalo de la ciudad, por la intervención del maestro Francisco Toledo, no se logró hacer. Pero pues ahorita vas y ya tienes una tienda de pantalones de Levi's, ¿no? Entonces dices, ¿por qué esto sí? ¿Por qué esto no? El mismo... la misma reglamentación, por ejemplo, también de las autoridades municipales, por ejemplo, en lo que corresponde a Oaxaca de Juárez, no permite que haya un desarrollo de muchos de los edificios que a lo mejor los pudieran convertir en otra cosa muy distinta y que le cambiarían la cara a Oaxaca y que se pudieran a lo mejor aprovechar mucho mejor los espacios, totalmente, ¿no? Porque son... Ese ha sido un problema muy grave que yo he tenido porque... Dicen, no, es que hay que preservar lo colonial de Oaxaca, las fachadas, ok, sí están muy bonitas, están muy padres, pero... ¿Y el desarrollo? O sea, no se puede crear nuevas fachadas, nueva cultura, nueva arquitectura oaxaqueña, no se puede crear. Que lleven la firma de los oaxaqueños, total, ¿no? Que digas, no se puede mira eso. Cómo pasó de la arquitectura colonial de no sé qué... Y mira cómo evolucionó al 2024 y tienes estas maravillas. Que, por ejemplo, hay arquitectos muy buenos que están haciendo cosas extraordinarias, sobre todo en la costa en materia de hoteles. Y dices, pues, ¿por qué no veo esto aquí en la capital del estado? ¿No? Pero es precisamente por esta misma reglamentación en el que el creer y un título de Patrimonio Cultural de la Humanidad en materia de edificios históricos, pues te va a generar algo, ¿no? Y que es también un poco de lo que no nos deja, creo que, crecer como sociedad con temas de industrias, con temas de tecnología. Digo, pues, Oaxaca lamentablemente se ha aferrado, no lo veo de otra forma, no creo que sea la única opción que tiene, se ha aferrado mucho a vivir de esos, de explotar esos valores que alguien en la UNESCO dijo, pues se los vamos a dar a ellos pues porque me gusta mucho y porque no ha cambiado en no sé cuántos años, ¿no? Y estamos aferrados a que tenemos que seguir cuidando eso y que de eso tenemos que vivir porque no hay otra cosa. Sí, exactamente. Yo precisamente eso es a lo que yo estoy muy en contra, ¿no? Como de, yo entiendo que se tengan que proteger los valores. Entiendo que se tengan que proteger cosas antiguas, eso lo entiendo, preservarlos, muy bien, pero ¿y la nueva creación de cultura? ¿En qué momento llega el desarrollo? Cultura, al final de cuentas, en la sociedad es la que mueve todo, mueve el desarrollo económico, mueve el desarrollo intelectual, mueve o sea, todo. La cultura siento que es como la maquinaria que hace caminar las civilizaciones. Totalmente. No sé si en algún momento vaya... Pues yo creo que depende de nosotros, ¿no? O sea, depende de nosotros tener esa como valentía, esa perspicacia de decir, no, pues yo voy a hacer aquí algo oaxaqueño y nuevo. Creo que tiene que llegar a pasar algo como lo que pasó, no en las mismas dimensiones, en California con el Silicon Valley. Ajá. De que en algún momento algún oaxaqueño va a brillar porque hizo algo extraordinario, va a empezar a poner las primeras
edificios de su industria en alguna parte donde se pueda, y a partir de ahí va a venir un desarrollo a nivel arquitectónico, cultural, social, económico, pero ya no va a ser la capital. Pero a ver a quiénes nos toca eso, ¿no? A ver hasta cuándo, ¿no? O si nos es el quedamos tema. esperando o lo hacemos nosotros. Exactamente. ¿No? Es la cuestión esa. Ese es el tema. Ahora que ver qué pasa. Sí. Pues ya, creo que ya llegamos al final, ¿verdad? Sí. Así llegamos al final de Los Verdugos en esta emisión especial que no quisieron chambear hoy Jaime Velázquez y Omar Aguilar y nos aventaron al ruedo, Emiliano. Pues sí. Un gusto platicar contigo. Igualmente. ¿De verdad quieres...? Yo creo que eres adoptado. ¿Por qué? No sé, que hay un abismo entre tú y tu papá. Y mira, lo celebro. Gracias, gracias. Dale, No sé pues. si agradecerte o comentártela, ¿no? Es bueno. Pero pregúntale a tu mamá. Es bueno. Bueno. Nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. En un mundo donde todos necesitamos justicia, llega el programa que nadie esperaba, pero todos necesitaban. Los Verdugos. Aquí ajusticiaremos las promesas incumplidas y desenterraremos lo que unos cuantos no quieren que sepas. En lo personal, don Manuel, ¿cómo va este asunto de la polémica causada por sus propiedades, por las empresas? Ajá. Pero Porque en Los Verdugos nadie escapa de la sentencia. Una verdadera chinga, una madriza a todos los partidos de oposición. El fundador de la izquierda, de la oposición al PRI, hoy... Con la precisión de un juez y el humor que a ellos caracteriza, nuestros verdugos, Jaime Velázquez y Omar Aguilar, te traerán la justicia que todos merecemos. Voy a trabajar para lograr esto. No tiene ningún antecedente. Para toda esa bola de culos, llegó la hora de enfrentarse a la realidad. Porque en política la verdad duele, pero aquí duele de risa. Los Verdugos.